2014. Carlos. En primer lugar, agradecerle la conferencia. Y mi nombre es Carlos Rodríguez, profesor de Economía Aplicada. Dos ideas solo sobre competitividad estructural y déficit público capitalizado. Empiezo por esta última. Nos ofreció un gráfico de barras en donde ustedes dicen que se han preocupado por estimar cuál hubiese sido la respuesta del déficit público ante la inacción del Estado por aplicar medidas en sentido contrario. Se han planteado también o han estudiado en algún momento cuál ha sido el efecto que en términos de reducción del déficit ha podido tener en términos de potencial, de minoración del potencial del crecimiento a largo plazo, porque hay una distinción que en los años 80 Antonio Zabalza puso muy de moda en España, cuando era incluso secretario de Hacienda, creo, del primer gobierno del PSOE, que era la necesidad de distinguir entre el déficit público capitalizador y el despilfarro, que es lo que no es el déficit público capitalizador. Y con respecto a la segunda pregunta, era porque hizo una referencia sobre cómo la política, cómo si el Banco Central Europeo es capaz de situar la tasa de inflación en torno a su objetivo del 2%, eso significaría una mejora de la competitividad de la economía española. Yo eso creo un poco enrevesado el argumento, pero en cualquier caso la pregunta sería: ¿el problema de la economía española es de competitividad-precio solo? Yo creo que son dos preguntas interesantísimas, y la anterior también bastante buena. El primer punto me parece un punto fundamental y está relacionado con la primera pregunta. Una de las cosas que estamos viendo es que muy probablemente la inversión pública a final de 2015 esté alrededor del 1% del PIB. Si uno hace cálculos, digamos, si uno hace contabilidad de crecimiento, se va lo suficientemente atrás y hace cálculos sobre el total del stock de capital y hace un cálculo sencillo de cuánto se va depreciando por año el capital público, más o menos lo que a uno le sale es entre 1,5 y 2%. Es decir, para mantener el capital público necesitaríamos cuando menos 1,5 y 2% del PIB. Con lo cual, tenerlo significativamente alrededor del 1% pues va a implicar que vamos a ver un deterioro de la infraestructura pública durante los próximos años. Entonces, o una de dos, o se anuncian medidas que compensen efectivamente esas bajadas, pues mucha de la bajada del déficit viene por esta disminución en el gasto de inversión, o se tiene uno que enfrentar a las consecuencias que van a venir de ese deterioro del capital productivo. Muchos de ustedes me dirán que mucho de ese capital público que se ha acumulado pues no era realmente productivo, pero otros sí. Y efectivamente esto, en la medida en que ese ajuste fiscal se quede solamente en la inversión pública, o esa parte se quede solamente en la inversión pública, tendremos un efecto negativo sobre las expectativas de crecimiento. El segundo punto es, nosotros necesitamos demanda para nuestras exportaciones. Y desgraciadamente, por el nivel de endeudamiento que existe a diversas etapas de la sociedad española, es muy difícil que con los bajos tipos de interés la gente se anime a endeudarse todavía más, principalmente porque las condiciones que habían hace 5 o 10 años no son las mismas que hay ahora, en términos de perspectivas, en términos del mercado inmobiliario, etcétera, etcétera. Con lo cual necesitamos un consumidor, alguien que demande nuestros bienes y servicios. Entonces, el argumento por el BCE es doble. Primero, que debería de tener una política lo más expansiva posible, principalmente para que en aquellos países donde tienen capacidad de endeudamiento pues puedan generar la demanda que necesita España para crecer, digamos, sin necesidad de reducir más los precios de lo que se ha reducido. Ahora, sí, el problema que mencioné en términos de competitividad de España es que
obviamente, si una empresa lo que está viendo es que su competidor en Europa está bajando precios, le es bastante difícil en términos de la dinámica de su empresa llegar con su trabajador y decirle: te voy a bajar el sueldo para poder seguir ofreciendo el bien a un precio más bajo. Los salarios son rígidos a la baja, esto lo sabemos tanto de la experiencia española como de la experiencia en países desarrollados, con lo cual, digamos, una inflación más alta en Europa lo que nos permitiría es seguir teniendo, digamos, variaciones moderadas de la inflación, pero al mismo tiempo ganar competitividad respecto a productos alemanes y poder enviárselos, digamos, cada vez a precios más bajos relativamente a los que ellos estarían pagando en sus mercados de origen. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo creo que hemos cumplido casi exactamente lo que teníamos previsto, las 1:30. No se acaba aquí. Les invitamos a continuar ahora en el cóctel, en el vino que tenemos ahí, que yo creo que ya en la proximidad con don Miguel Cardoso seguro que podremos resolver alguna duda más. Por parte del BBVA y por parte de la Real Socioeconómica, reiterarles, como dijimos al principio, nuestro agradecimiento primero a don Miguel Cardoso, evidentemente, para que en su complicada agenda, aunque no es político y no está en campaña electoral, pero está en otro tipo de campaña permanente, agradecerles a ustedes, como es lógico, el que han hecho, como les dijimos, un hueco en sus apretadas agendas para poder estar hoy y compartir este ratito con nosotros, que bueno, esperamos haberles respondido las expectativas que traían y que sean tan positivas con las expectativas que parece que están presentes en los informes. Nada más y muy buenos días, y ahora si quieren continuamos aquí. Yo creo que don Miguel se merece un aplauso.